Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy, como ya habrán visto por el título, nos adentraremos en un tema que a muchos les interesa, un misterio que lleva rondando por años en el mundo de las telenovelas turcas y que involucra a dos de sus estrellas más queridas, a Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Exacto, vamos a desentrañar el por qué Atay Ulusoy está tan agradecido a Serenay. ¿Qué hay detrás de esa conexión que parece trascender la pantalla y que ha dejado a los fans preguntándose qué es lo que realmente une a estos dos? ¿Es solo amistad, compañeros de trabajo, o hay algo más profundo? Y si es así, ¿qué papel juega el amor y la admiración en esta ecuación? Para los que son nuevos en el canal, les invito a quedarse, a suscribirse y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas, sus actores y todo lo que los rodea. Así no se perderán ninguna novedad. Ahora sí, entremos en materia. La historia de Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya es un poco como un cuento de hadas moderno, uno que se desarrolló en el set de rodaje de la serie Medcezir, que en español se tradujo como Marea. Si no la han visto, corran a verla. Es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC, y fue un verdadero fenómeno. A Atay y Serenay interpretaron los papeles principales, Yaman y Mira. Y para decirlo suavemente, la química entre ellos era explosiva. Desde el principio, la conexión entre Atay y Serenay fue palpable. La forma en que se miraban, la facilidad con la que actuaban juntos, la naturalidad de sus interacciones, todo apuntaba a una conexión especial. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Empezaron a shippearlos, a crear fanfics, a especular sobre si su relación iba más allá de la pantalla. Y aunque nunca confirmaron públicamente un romance, los rumores y las especulaciones continuaron durante y después de la serie. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es la admiración mutua que ambos actores siempre han expresado el uno por el otro. Y ahí es donde entra en juego la gratitud de Atay. A lo largo de los años, Atay ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de Serenay en su vida. Ha destacado su talento, su profesionalismo y su capacidad para hacer que las escenas fueran aún más especiales. Él mismo ha confesado que trabajar con Serenay le ayudó a crecer como actor. La considera una compañera de trabajo excepcional, una persona que siempre lo impulsó a dar lo mejor de sí mismo. ¿Pero por qué tanta gratitud? ¿Qué es lo que Serenay hizo para merecer tanta admiración? La respuesta es compleja y tiene que ver con varios factores. *** Un fenómeno compartido, el éxito de Medcezir, ***. Primero, el éxito de Medcezir fue un éxito compartido. Ambos actores fueron fundamentales para que la serie se convirtiera en el fenómeno que fue. Medcezir no solo fue una adaptación de una serie extranjera, sino que se convirtió en un referente en la televisión turca. La serie abordó temas relevantes para la juventud, como el amor, la amistad, la familia, las diferencias sociales y los sueños. La combinación de una historia atractiva, una producción de alta calidad y un elenco carismático fue la receta perfecta para el éxito. A Atay y Serenay como protagonistas, llevaron el peso de la serie sobre sus hombros. Sus interpretaciones fueron clave para que el público se conectara con la historia y los personajes. Yaman, interpretado por Atay, era un joven de origen humilde que, gracias a una serie de eventos, conoce a Mira, interpretada por Serenay, una joven de clase alta. La serie exploró las complejidades de su relación, los desafíos que enfrentaban por sus diferentes realidades y cómo el amor podía ser un motor para superar las adversidades. Trabajar juntos en un proyecto que cambió sus vidas, que los lanzó al estrellato, creó un vínculo muy fuerte entre ellos. Compartieron el éxito, las presiones, los desafíos. La fama, las entrevistas, las alfombras rojas, la atención de los medios, todo eso lo vivieron juntos. Esta experiencia compartida, sin duda, fortaleció su relación y les permitió apoyarse mutuamente en un momento crucial de sus carreras. El éxito de Medcezir les abrió las puertas a otros proyectos y consolidó su posición como dos de los actores más importantes de Turquía. Esta vivencia en común, este ascenso meteórico, dejó una huella indeleble en ambos, cimentando una base de respeto y agradecimiento mutuo que se mantiene hasta hoy. *** La química innegable, una conexión que traspasó la pantalla ***. Segundo, la forma en que se complementaron en pantalla fue increíble. La química entre ellos era tan fuerte que la serie cobró vida.
Su conexión traspasó la pantalla, convirtiendo a Yaman y Mira en una de las parejas más memorables de la televisión turca. Y eso no solo se debe al guión y a la dirección, sino también al trabajo en equipo y a la sinergia entre los dos actores. La química actoral es algo que no se puede fabricar. Es una conexión especial que surge entre dos actores, una especie de magia que hace que las escenas sean creíbles y emotivas. En el caso de Atay y Seriney, esa química fue palpable desde el primer momento. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban sin palabras, todo indicaba una conexión especial. Esta química no solo se limitaba a las escenas románticas. También se manifestaba en las escenas de drama, de amistad, de conflicto. Atay y Seriney lograban transmitir una amplia gama de emociones, haciendo que el público se involucrara en la historia y se sintiera identificado con los personajes. La química entre ellos era tan fuerte que el público creía en su amor, en sus conflictos, en su amistad. La gratitud de Atay, en este sentido, es un reconocimiento a la forma en que Seriney lo empujó a alcanzar un nivel de actuación que sin ella, quizás no hubiera logrado tan fácilmente. Seriney, con su talento y su profesionalismo, le ayudó a sacar lo mejor de sí mismo, a explorar nuevas facetas de su personaje y a crecer como actor. La conexión que compartieron en pantalla fue un factor clave para el éxito de Medcezir, y para la consolidación de sus carreras. *** La discreción compartida, un refugio en la privacidad ***. Tercero, y esto es algo que se menciona menos pero que es muy importante, Seriney, al igual que Atay, es una persona muy discreta. Ambos protegen su vida personal y prefieren mantenerse alejados de los chismes y los escándalos. Esta misma discreción ha hecho que la admiración mutua entre ellos se perciba como algo genuino, no como una estrategia de marketing. En un mundo como el del entretenimiento, donde la vida personal de los famosos suele ser objeto de escrutinio constante, la discreción es un valor que se aprecia mucho. Atay y Seriney han sabido mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, protegiendo su privacidad y evitando los focos innecesarios. Esta actitud les ha ganado el respeto del público y de la prensa, y ha contribuido a que su relación se perciba como algo auténtico. La gratitud de Atay podría ser una forma de agradecer a Seriney por su respeto a su privacidad y por su apoyo a lo largo de los años. En un entorno donde las relaciones pueden ser efímeras y estar condicionadas por intereses comerciales, es valioso contar con alguien que comparta tus valores y que te apoye de forma incondicional. La discreción de ambos actores ha permitido que su relación se desarrolle de forma natural, sin presiones ni expectativas externas. ***, hubo algo más. Los rumores y las especulaciones ***. Por supuesto, es importante mencionar que aunque nunca confirmaron un romance, es posible que hayan tenido algo más que una amistad. Los rumores de una relación sentimental fueron muy fuertes durante la emisión de Medcezir, y continuaron incluso después de que la serie terminara. Las imágenes de ellos juntos fuera del set, las declaraciones ambiguas, los gestos de cariño, todo alimentaba las especulaciones de los fans. Sin embargo, tanto Atay como Seriney siempre han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. Han preferido no hacer declaraciones públicas sobre su relación y han evitado exponerse a los chismes y los rumores. Esta actitud ha generado aún más curiosidad y ha alimentado las especulaciones, pero también ha protegido su intimidad. Aunque no sepamos a ciencia cierta si hubo algo más, es innegable que su relación fue especial. La conexión que tenían, la forma en que se miraban, la forma en que se cuidaban, todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Sin embargo, sea cual sea la naturaleza de su relación, lo cierto es que ambos han mantenido una actitud de respeto y admiración mutua. ***, un vínculo duradero, el testimonio del tiempo ***. El tiempo, las experiencias compartidas y el éxito de Medcezir crearon un vínculo que a día de hoy sigue siendo palpable. Atay ha demostrado a lo largo de los años que la gratitud hacia Seriney es sincera y genuina. Es un reconocimiento a su talento, a su profesionalismo y sobre todo, a la forma en que contribuyó a su crecimiento personal y profesional. La relación entre Atay y Seriney es un ejemplo de cómo la colaboración, la admiración y el respeto mutuo pueden crear vínculos duraderos, incluso en el competitivo mundo del entretenimiento. Es una historia que nos recuerda que a veces, las mejores relaciones son aquellas que se construyen sobre la base de la amistad, el apoyo y la admiración. A lo largo de los años, ambos actores han continuado con sus exitosas carreras.
Aatai ha protagonizado series como Yerde y The Protector, mientras que Serini ha participado en proyectos como Fi y Alice Musicali. A pesar de sus caminos separados, siempre han mantenido una relación cordial y han expresado su admiración mutua en diversas ocasiones. La gratitud de Aatai hacia Serini no es solo un gesto de cortesía, sino una expresión de reconocimiento a la persona que fue parte fundamental en su éxito. Es un agradecimiento a la compañera que lo impulsó a dar lo mejor de sí mismo, a la amiga que lo apoyó en los momentos difíciles y a la persona que compartió con él una experiencia inolvidable. *** La gratitud como valor fundamental ***. Y hablando de eso, creo que lo que realmente podemos aprender de todo esto es que la gratitud es un valor fundamental en cualquier relación, ya sea en el trabajo o en la vida personal. Agradecer a quienes nos han ayudado a crecer, a quienes nos han apoyado en los momentos difíciles, a quienes han creído en nosotros, es una forma de reconocer su importancia en nuestra vida. La gratitud es un sentimiento poderoso que nos permite valorar lo que tenemos y apreciar a las personas que nos rodean. Es una actitud que fortalece los lazos, mejora la comunicación y fomenta la confianza. En el caso de Aatai y Serini, la gratitud ha sido un componente esencial en la construcción de una relación duradera y significativa. La historia de Aatai y Serini nos enseña que el éxito no se logra solo, sino que es el resultado del trabajo en equipo, la colaboración y el apoyo mutuo. Nos recuerda que la admiración y el respeto son fundamentales para construir relaciones sólidas, y que la gratitud es una forma de celebrar los logros y de honrar a las personas que han sido importantes en nuestra vida. En resumen Así que en resumen, la gratitud de Aatai Ulusoy hacia Serini y Sarkaya se basa en varios factores: el éxito compartido de Medcezir, la química innegable que tenían en pantalla, el respeto mutuo y la admiración que sienten el uno por el otro. Su relación es un ejemplo de cómo la colaboración, el apoyo y la amistad pueden crear vínculos duraderos. La gratitud de Aatai es en última instancia un reconocimiento a la importancia que Serini tuvo en su vida, tanto profesional como personal. Es un agradecimiento a la compañera de trabajo, a la amiga, a la persona que lo impulsó a ser mejor. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre Aatai Ulusoy y Serini y Sarkaya. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta relación. ¿Creen que hubo algo más que amistad? ¿Qué es lo que más admiran de estos dos actores? Déjenmelo saber en los comentarios. Me gusta leerlos y saber su opinión. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido. También activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.